Dice así la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sarai su mujer, es mi hermana. De Sara su mujer es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, y yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Vamos a orar, poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos alabarte y agradecerte por poder acercarnos a tu palabra. Señor, ella es lámpara a mis pies, ella es pan para el alma, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que tú tengas en bien enviar ahora a tu Espíritu Santo para ministrar a nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, nos exponemos delante de ti y queremos pedirte, Padre, que nosotros podamos ser tierra fértil, Señor, donde tu palabra pueda encontrar cabida, Señor, y hacernos crecer en la fe, en la estatura de Cristo. Queremos, Señor, crecer como iglesia, como pueblo tuyo. Queremos, Señor, ser gente madura, gente que pueda dar abundante fruto para tu gloria. Amén. Por eso, Señor, que cada vez que tu palabra es proclamada, ella pueda venir con poder y transformarnos, Señor. Transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de sentir, transformar nuestra manera de actuar, Señor. Haciendo tú en nosotros aquello que te has dispuesto desde antes del principio de los tiempos, que no es otra cosa que formar en nosotros el carácter de Cristo. Padre, queremos pedirte que eso pueda ocurrir en alguna medida en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos estudiando juntos la vida de Abraham y nuestro propósito al estudiar la vida del patriarca es aprender a caminar en la vida de fe, a seguir su ejemplo. Abraham fue conocido como el padre de la fe. Y por lo tanto, si queremos ver a un hombre que caminó con fe y queremos seguir su ejemplo, desde luego Abraham es una excelente referencia para hacerlo. Pero nos acercamos a Abraham no solamente porque queremos conocer la vida de fe de Abraham, nos acercamos a Abraham porque queremos conocer al Dios de Abraham. Queremos conocer quién es el Dios, a quien conocía Abraham, que es el Dios, el único Dios verdadero, el Dios que conoce todo hombre y mujer de fe. En el último capítulo, en el capítulo 19, estuvimos
viendo un pequeño desvío en la argumentación principal. Estuvimos considerando el juicio de Dios sobre Sodoma y sobre Gomorra y los tratos de Dios con Lot y su familia. Y ahora en el capítulo 20 volvemos a la argumentación principal. Volvemos a la vida de Abraham. Volvemos a considerar a este hombre de fe ya después de varios años caminando con el Señor. Ya no está al principio de su vida, varios años han pasado. Y la historia comienza con Abraham, en el versículo 1, tenéis ahí la Biblia abierta, Abraham cambiando sus tiendas. Nos dice el texto, de allí partió Abraham a la tierra del sur de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Abraham mueve sus tiendas de las montañas cercanas a la llanura del Jordán, cerquita de Sodoma y Gomorra, donde él estaba viviendo anteriormente, y se va al sur del territorio de Canaán, a la frontera, una ciudad importante de la época llamada Gerar, que hacía frontera con Egipto, una ciudad rica, una ciudad donde caravanas pasaban, tenía un rey, era una ciudad importante. Y nos preguntamos por qué este cambio. ¿Por qué Abraham sale de las montañas de Canaán, cerca a la llanura del Jordán donde estaba, y viene a habitar en la ciudad de Gerar? Pues la Biblia no nos da respuesta por qué Abraham hace este cambio de habitación. Pero yo me imagino, y no soy el único, Calvino piensa lo mismo, me imagino a Abraham viendo lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Me imagino a Abraham viendo la maldad que le rodeaba, viendo a aquellos hombres comportándose como animales a su alrededor, viendo el juicio de Dios sobre aquella tierra y las consecuencias de todo lo que había vivido. Y me imagino a Abraham pensando, yo quiero salir de en medio, yo quiero evitar toda esta maldad, yo quiero evitar todo este caos. Tal fue la impresión que le causó lo que vimos en el capítulo 19, que tal vez, y estoy especulando, la Biblia no lo dice, tal vez por eso él haya decidido salir de aquel lugar. Inclusive la catástrofe que ocurrió en Sodoma y Gomorra puede haber tenido influencia en el territorio que Abraham estaba viviendo a causa de lo que había acontecido en aquel lugar. Pero hermanos, si esto fuera cierto, y no digo que lo sea, la Biblia no lo dice, si esa fuera la razón por la cual Abraham salió de aquel lugar, él estaba huyendo de aquel caos, huyendo de aquel pecado, huyendo de aquella terrible maldad. ¿No es paradójico que ahora en el capítulo 20 se nos hable de Abraham cometiendo un pecado vergonzoso? De verdad, de repente vemos a Abraham cayendo en un pecado vergonzoso cuando tal vez estaba huyendo de todo aquel caos que le rodeaba. Y yo no sé si eso es verdad, pero el principio que voy a extraer de esta idea sí es cierto. Y es el siguiente: que nuestro mayor enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro. Que si bien la maldad que nos rodea es terrible, ella no se compara a la lucha con la realidad de nuestro propio pecado. ¿Y por qué este es un principio importante en la vida cristiana? Porque el creyente siempre está tentado a escapar, a decir como su propia alma le decía a David: escapa cual ave al monte, huye. Es esa idea de intentar buscar un lugar mejor en el cual empezar de nuevo para que las cosas vayan mejor. Y no darse cuenta de que en realidad el problema es que el pecado lo llevamos dentro. De modo que el asunto no es escapar a un lugar para empezar de nuevo. El asunto es vencer el pecado en el lugar en el que Dios te ha puesto. Esa es la verdad. Es un engaño, es una mentira idear un lugar en el cual yo pueda estar mucho mejor de lo que estoy ahora. Porque el problema no está fuera de nosotros, la lucha está dentro. El gran desafío del creyente es crecer en ser como Cristo en el lugar que se encuentra ahora. Ahora, el día de mañana Dios dirá, no estoy diciendo que siempre vayas a estar en el mismo lugar. Dios puede disponer que cambies de lugar, está bien. Pero el gran desafío es crecer en ser como Cristo con aquel que tienes ahora a tu lado. Míralo, solo de reojo, no es broma, no tienes que mirarlo. Pero ese es el desafío, ese es el propósito. No es escapar, no es salir, es ser como Cristo en ese lugar. Amén. Ahora dejemos de un lado la especulación, esa era una idea nada más, no es central ni mucho menos al texto. Lo cierto es que lo que sí vemos en esta narrativa es a Abraham tropezando en un pecado que no es nada nuevo.
Aquellos que conocen la vida de Abraham y han estado tal vez en esta serie conmigo, habrán leído esta historia ahora mismo, habrán escuchado esta narrativa y habrán pensado, hey, esto a mí me suena. Esta no es la primera vez que yo me deparo con Abraham teniendo este tipo de actitudes. En realidad, en la segunda mitad del capítulo 12 vimos a Abraham cayendo exactamente en el mismo pecado. En aquella ocasión, Abraham se encontraba como forastero en Egipto y tuvo temor de ser muerto y dijo que Sara era su mujer. El faraón toma a Sara, se la lleva a su hermana. Sí, efectivamente, sí, era su mujer. ¿No? Y entonces el faraón se la lleva al harén y si Dios no hubiese intervenido con su gracia, con su palabra, los planes de Dios se hubiesen ido al traste en ese mismo momento. Pero la gracia de Dios se manifiesta y los planes de Dios siguen adelante. Y ahora vemos a Abraham haciendo exactamente lo mismo en Gerar, delante del rey Abimelech de aquella ciudad. Ahora, hay una diferencia significativa entre ambas narrativas, la que encontramos en el capítulo 12 y la que encontramos en el capítulo 20. Hay varias diferencias en realidad, pero hay una muy significativa y es el lugar que cada una ocupa en la historia de la vida de Abraham. En el capítulo 12 nosotros vemos a Abraham como un hombre que estaba dando los primeros pasos de fe. Abraham había recién salido de Ur de los Caldeos. Él estaba dando sus primeros pasos en la tierra de Canaán. Cuando viene una hambruna terrible, su fe es probada, su fe estaba débil, él huye y hace todo lo que leemos ahí. Ahora tenemos a Abraham como un hombre maduro, como un hombre ya curtido por el Señor, como un hombre que ya es un hombre maduro en la fe. Y lo que nos damos cuenta es que el Abraham maduro en la fe está cayendo en el mismo pecado que el Abraham que recién había salido de Ur de los Caldeos. Eso es muy significativo y nos preguntamos, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos entender que eso sea así y que el Espíritu Santo de Dios haya dispuesto que la narrativa se nos presente en la Escritura de esta forma? ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos aprender? Lo que no podemos concluir es que no haya habido progresos de santidad en la vida de Abraham. Ese sería un error. En realidad, todos los capítulos anteriores nos muestran que Abraham había crecido en la fe, que Abraham era un hombre que había dado pasos de obediencia, que si tú vieses su vida desde un ángulo más distante que solo este pecado, su vida avanzaba en una línea creciente. Y ahora voy a decir algo radical, como la vida de todo verdadero creyente. Si tú estás en la iglesia hace 20 años y tu vida no muestra un progreso de la fe, tú estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. Porque en Cristo hay fruto. Porque el creyente después de 1, 5, 10 y 20 años ve que es más como Cristo que lo que era antes. Y eso es muy importante. Eso es bien importante. La Biblia es clara en ese sentido. Por los frutos los conoceréis, por ejemplo. Pero ¿qué aprendemos entonces aquí? ¿Por qué se nos presenta a Abraham pecando en el mismo sentido que al principio de su vida de fe? Yo creo que hay un principio bien importante y un principio que debemos saber para tener una vida cristiana saludable, y es el siguiente. Y este es el principio que voy a meditar con vosotros en este sermón, que existe tal cosa como pecados recurrentes en la vida del cristiano. Existen tal cosa como pecados recurrentes en la vida del cristiano, que el creyente tendrá que luchar con determinados pecados durante toda su vida. Y me parece que no es una muy buena noticia, pero en un sentido hay buenos propósitos en que sea así. Y hermanos, todo creyente es consciente de determinadas formas de pecado que son vencidas casi de un día al otro, ¿no es verdad? Tú aceptas a Cristo y hay algunas cosas en tu vida que de repente salen en un momento. Hay experiencias dramáticas con el Señor que te liberan de determinadas formas de pecado de manera instantánea. Y a veces eso puede crearnos la falsa ilusión de que ese es el trato habitual de Dios con las distintas formas de pecado del alma, para luego darnos cuenta de que parece que la vida cristiana no es todo así. Y que por mucho que clamemos para que llegue ese momento mágico en el cual ese determinado pecado del alma desaparezca, nos damos cuenta de que sencillamente no es así. Y pasa mes tras mes, año tras año,
década tras década, y cuando le damos un golpe que pensamos ser definitivo, lo hacemos para darnos cuenta de que el día de mañana vuelve a sacar sus garras y decimos, ¡ay, Señor! Parece estos muñecos que los golpeas y vuelven a levantarse, ¿no? ¡Puf! Y les das un golpe y vuelven a levantarse, y les das un golpe y vuelven a levantarse, y la vida entera estás teniendo que tratar con determinados pecados que no se van. Mira, eso es un fastidio para el creyente. Él siente que es un tipo de tropiezo y estorbo en su caminar, y en cierto sentido lo es. Pero en otro, Dios también tiene planes. La providencia divina ha ordenado que la lucha con el pecado sea de esta forma. Algunos enemigos caen rápido, otros nos acompañan. Dios tiene propósitos también en permitirnos luchar de esa manera. Pero es verdad que para el creyente es una experiencia dolorosa cuando él ve el temor, la envidia, el rencor, el orgullo, todas esas cosas que vencemos de manera tan fácil, ¿no es verdad? No, que tenemos que luchar con ellas una y otra vez en nuestras vidas. Existe tal cosa como pecados recurrentes, pecados que te van a acompañar durante toda tu vida, y Dios tiene planes con esa lucha continua con la realidad. ¿Cómo son los pecados recurrentes? ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan en nuestras vidas? Eso es lo que vamos a ver al considerar la vida de Abraham. En primer lugar, ¿cómo son esta clase de pecados? En segundo lugar, vamos a ver el trato de Dios con esta clase de pecados. En primer lugar, ¿cómo son? ¿Cuáles son sus características, marcas distintivas, etcétera? En segundo lugar, ¿cómo Dios viene a tratar con esa clase de pecados en nuestras vidas? En primer lugar, algunas características. La primera de ellas es que son formas de pecado que están fuertemente arraigadas en el carácter de la persona. Son pecados que están fuertemente arraigados en nuestro carácter. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros de manera distinta, y dada la disposición de nuestro carácter, existen tanto virtudes como pecados a los que somos más propensos. Sencillamente por la operación del pecado de manera distintiva en mi propio carácter. El pastor puritano John Newton, que era un verdadero médico del alma, el que escribió el himno Sublime Gracia, John Newton escribió el himno Sublime Gracia, él afirmaba que el descuido de esta realidad, de los pecados arraigados en el carácter, hace con que muchos cristianos no sean más eficaces a la hora de crecer en la santificación. John Newton decía, tú tienes que ser consciente de la realidad de tu carácter, tienes que ser consciente de cuáles son los pecados dominantes en tu alma para poder hacer guerra de manera eficaz. Decía Newton, fijaos, siglo XVIII, decía, los creyentes a veces son muy hábiles para luchar contra pecados groseros, pero son absolutamente ingenuos y muy torpes al darse cuenta de los pecados del alma, de los pecados arraigados en el carácter de la persona. Pero tenemos que pensar, tenemos que llegar ahí para poder crecer en una vida de gozo, en una vida de ser más como Cristo. Tenemos que llegar a confrontar el pecado en esa dimensión. Si miramos la vida de Abraham, ¿cuál era el carácter del alma predominante en la vida de este hombre de fe? El temor, ¿no es verdad? El temor parecía el tendón de Aquiles de este gran hombre de fe. Mira, el temor, casi una fobia, le venía de manera tan grande cuando él llegaba a un nuevo lugar que él estaba dispuesto a echar al traste su familia y los planes de Dios con tal de preservar su vida de un hipotético peligro, de algo que él ni sabía que iba a ocurrir. Pero la fobia tomaba de tal manera su alma que él lo dejaba absolutamente todo, abandonaba a su familia por guardar su propia vida. Increíble, ¿no es verdad? Ahí tenéis a un gran hombre de Dios luchando con una fobia más o menos irracional que parece llevar todo al traste. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, del apóstol Pedro. Él parecía luchar con el mismo tipo de temor. Él negó a Jesucristo ante una criada cuando tuvo miedo de que le quitasen la vida, cuando todavía estaba caminando en los primeros pasos de la fe. Pero más adelante, siendo ya un hombre ungido por el Espíritu Santo de Dios, casi echa al traste el Evangelio por temerle a los judíos cuando estaba cerca de los gentiles. Y si no fuera por el amor de Pablo para con Pedro y los demás, él hubiese sucumbido en ese lugar. Pablo le tiene que confrontar con su temor, su ambigüedad, su vergüenza.
Pues bien, ahí lo tenéis. Abraham luchando con el temor, Pedro luchando con el temor, Pablo luchaba con el orgullo. Dios le tiene que regalar un aguijón a Pablo. Era un sufrimiento que impedía que ese hombre de Dios se enorgulleciese. Porque Pablo siempre fue un hombre muy orgulloso, antes y en un sentido después. Pablo luchaba con el orgullo. Era un hombre fuerte, un hombre arrogante. Y el Señor le tiene que dar una medida de sufrimiento que le va a acompañar toda la vida. Toda la vida. Pablo pide, quítamela, Señor. No, no te la voy a quitar, la necesitas porque hay en tu carácter arraigado un orgullo fuerte. David, Salomón eran hombres sensuales, grandes poetas, hombres guerreros, pero también dados a la sensualidad. Y eso trajo graves problemas también a la vida de estos hombres de Dios. Todos nosotros, tú y yo, somos propensos a determinadas formas de pecado a causa del carácter que Dios nos ha dado. Mira, solamente... esto es un poquito, en verdad, gracioso, pero yo lo quiero dar. Quiero daros, Javi, un trabajo que hizo el pastor John Newton, ¿vale? Este médico del alma, en el cual, después de hacer muchísima consejería bíblica y analizar y trabajar con muchos creyentes, él sacó algunas personalidades con sus características, sus virtudes, sus defectos, y me pareció muy interesante, aunque sea a modo de poder analizarnos de alguna manera, autoevaluarnos, ¿no es verdad? Autoevaluarnos, o sea, nosotros, no al prójimo. O sea, es para que te veas a ti y no al otro. Por ejemplo, Newton, él habla de la persona exigente, del creyente exigente, y dice, es un creyente sólido y disciplinado, pero a la vez áspero, crítico y nada compasivo en su trato con los demás. Suele ser temperamental, de pocos elogios y alabanzas y casi nunca gentil. Ahí lo tenéis. Ahí está el creyente negativo, por ejemplo. Dice, es una persona de un carácter cuidadoso y deliberado, pero habitualmente cínico, negativo y pesimista. Está siempre desanimado y toda iniciativa, está siempre desanimado con toda iniciativa, ¿no? Oh, no, ¿qué? Desanimando toda iniciativa. Y parece rodeado de una vaga tristeza. Pusilánime, es un creyente apasionado, pero a la vez impulsivo e impaciente. No piensa antes de actuar o de hablar. Es rápido en discutir y protestar y a menudo justifica sus ásperas palabras. Ahí tenéis al creyente quejumbroso. Es firme en sus convicciones, pero también testarudo. No sabe oír a los demás, no es muy enseñable y tiene gran dificultad para admitir un error. El creyente resoluto es una persona que es ambiciosa y de firmes resoluciones, pero también alguien que habitualmente falta a la verdad, da largos rodeos al hablar y disfruta de autopromoverse. El próximo, bueno, ese de disfrutar autopromoverse creo que se puede aplicar a todos. Controlador. El creyente controlador es hábil para hacer que las cosas salgan adelante, pero necesita controlarlo todo. Tiene dificultad en compartir el poder, tiene que hacerlo todo él y es muy desconfiado con los demás. El creyente frágil. Es amistoso y siempre busca amigos, pero siempre están hiriendo sus sentimientos y fácilmente siente que le ponen a un lado. Siempre está ofendido por críticas reales o imaginarias. El creyente curioso es sociable, pero disfruta sabiendo cosas negativas de los demás. Además, la verdad es que de creyente no sé yo. Además, se encuentra la forma de pasar la noticia a otros, a divulgar las confidencias y disfruta de una discusión. Sí, la verdad es que me gustaría hablar con Newton sobre este tipo de creyente. Volátil, dice, tiene un corazón dulce y disfruta de ayudar a los demás, pero sencillamente no se puede contar con él. No es puntual y falta a sus compromisos, siempre se ve desbordado por la tarea y suele hacer un trabajo torpe. Pues mira, ahí lo tenéis. ¿Por qué os doy esta lista? No es porque realmente yo crea demasiado en esto. Este tipo de encasillamientos de una persona creo que casi nunca funcionan realmente. Si los tiene todo, ¿qué hacen, no? Ya podemos parar y orar, ¿no es verdad? Señor, ten misericordia de nosotros. Pero lo único que quiero decir es que es importante en el proceso de santificación que tengas un conocimiento adecuado de tu propia persona, ¿vale?
es importante que tú te conozcas a ti mismo. Pablo se conocía, él sabía que era un orgulloso y por eso tendía al orgullo y necesitaba el aguijón. ¿No es verdad? El creyente sabio aprende a conocerse a ese nivel y a luchar con el pecado en esa realidad. Pero, y aquí surge la dificultad, aquí lo tenéis en el puntito, arraigados en el carácter. El segundo, patrones autojustificados de comportamiento. El problema de este tipo de pecados es que es muy difícil de percibir. No nos damos cuenta de estas realidades, no es nada fácil. En realidad, esta clase de pecados se establecen, y lo voy a decir de nuevo, como patrones autojustificados de comportamiento. Y me explico. Lo que quiero decir es que tendemos a justificar esta clase de pecados, a afirmar que son parte de quienes somos. Y que la vida que llevamos hace con que sea inevitable que seamos de esta forma. Soy así, ¿qué voy a hacer con esto? De esta forma, no solamente no los consideramos como pecados, sino que además pasan a ser parte común de nuestro proceder, parte en común de nuestra vida diaria. Nos comportamos así, no es pecado, esto es lo que soy. Y yo creo que vemos esto con absoluta claridad en la vida de Abraham. Si os dais cuenta, cuando Abimelech le confronta con su pecado, cuando Abimelech llega a Abraham y le dice: Abraham, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con nosotros? Abraham le responde que dadas las circunstancias de vida que él vivía, su modo de proceder estaba más que justificado. Mira, yo soy un forastero, yo estoy lejito de mi casa, yo me imagino ya a Abraham lleno de esa autoconmiseración, explicándole a Abimelech para que Abimelech casi llore por Abraham, por su pecado, y le diga: no pasa nada, ¿no es verdad? Diciéndole, y yo no sé, no hay temor de Dios a mi alrededor. La gente alrededor es muy mala, es muy perversa, y yo estoy solo en la vida y en la tierra. ¿Cómo no voy a comportarme de esta manera? Y además, Abimelech, debes entender que tampoco es que he mentido. O sea, Sara viene a ser algo así como mi prima. Él dice hermana, pero es prima de primer grado. Entonces no deja de ser una hermana para mí, un tipo de familiar. Y yo no creo que Abraham estuviese tomándole el pelo a Abimelech. Yo creo que Abraham pensaba que de verdad estaba muy justificado lo que estaba haciendo. Esa es la dificultad de este tipo de pecados, que no nos damos cuenta de que están ahí, pero están ahí y causan estragos. La persona tiende a sentirse completamente justificada en su proceder. Tengo derecho de actuar de esta manera. Tengo derecho de hacer lo que estoy haciendo. Como pastor, yo tengo el gran privilegio de tener que confrontar a personas que están en este tipo de circunstancias. Y entonces el tipo de respuestas que suelo escuchar son las siguientes: si tú tuvieses la familia que yo tengo, si tu familia te hubiese tratado a ti como mi familia me ha tratado a mí, tú entenderías perfectamente que mi rencor está más que justificado. Bueno, casi nunca me dicen la última parte: mi rencor está más que justificado, porque ni siquiera lo ven como un rencor realmente. Sabrías que mi actitud está más que justificada. Y es difícil. Tienes que trabajar bastante para intentar derribar esa pared para el bien de la persona que está esclava a esa forma de pecado. Es evidente que tenía que hacer este chanchullo. ¿Quién no iba a temer en mi posición? Si yo perdiese ese trabajo, mi familia no tendría ni qué comer. ¿No entiende, pastor? Cualquiera mentiría, porque tampoco es una mentira en mi lugar. Oye, y es difícil tener que responder a ese tipo de cosas. Pastor, ¿quién no se airaría en ese momento? O sea, la ira, claro. Si tú estuviese ahí, estarías sacando el garrote. Claro que me tenía que airar y responder como lo hice. Y dice: ay, oh Señor. Y entonces llamo al pastor anciano para que venga. Estas son... Mira, si tú te preguntas, ¿hay este tipo de pecados en mi vida? Yo puedo decirte ahora mismo, sí, los hay. Y ahora mismo tú no te estás dando cuenta de ellos, ahora mismo no te estás dando cuenta, ni tú ni yo. La pregunta que debemos de hacernos en este punto muy práctica es la siguiente: ¿cómo podemos darnos cuenta entonces de esta forma de pecado en nuestras vidas?
Si somos ciegos a esas realidades del carácter, ¿cómo entonces puedo? Porque yo quiero ser santo, yo quiero crecer en gozo, quiero crecer en santidad. ¿Cómo entonces puedo darme cuenta de esta forma de pecados arraigados en el carácter, en el alma? Pues bien, la primera de ellas es mirarnos en el espejo de la palabra. Eso es lo más importante. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es eficaz para discernir las intenciones del corazón. Ella es como un espejo delante del cual podemos mirarnos y descubrir cuál es nuestra verdadera condición. Pero cuando se trata de esta clase de pecados, quiero deciros que muy difícilmente el estudio individual de la palabra sea suficiente. Casi nunca lo es. Necesitas a hermanos en la fe, a personas maduras que tengan vía abierta a tu corazón. Necesitas obedecer lo que la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 3, versículo 13, cuando dice: exhortaos los unos a los otros. Y para eso hace falta un buen bocado de humildad. Y esa es la dificultad. Necesitamos ser muy humildes para permitir que otras personas puedan llegar a los lugares más difíciles, aquellos que no queremos que nadie llegue. Pero eso es fundamental. Necesitamos ser vulnerables y tener agentes que nos amen tanto, que nos amen lo suficiente para llegar y decirnos: esto está mal. Y eso es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento de la fe, es para que seamos de verdad como Cristo. En el estudio individual de la Escritura, nosotros tendemos a mantener nuestros puntos ciegos. Vamos a la Biblia y vemos en ella nuestras virtudes, pero difícilmente vemos lo que ella de verdad nos quiere decir. Pero otra persona que está de afuera, que ve, que discierne, coge la palabra y te dice: es este el texto bíblico que necesitas, no este. Y entonces trata con tu corazón. Pero además de tener necesitar personas con vía abierta para tratar con nuestras vidas a ese nivel, también necesitamos ejemplos a nuestro lado que pongan en manifiesto los defectos de nuestro carácter. Necesitamos a personas que hayan avanzado mucho más que nosotros en el camino de la santidad, al lado de las cuales nosotros percibamos nuestros defectos. ¿No te ha pasado que tú te considerabas una persona extremadamente gentil hasta que alguien gentil se te acercó? Y dice: ostras, y yo pensé que era gentil, pero madre mía, soy poco más que un demonio. Y hace falta mucha humildad para estar al lado de un santo. Tendemos a evitar eso, tendemos a intentar rodearnos de personas que no sean peligrosas para nuestro buen estado. Pero necesitamos a personas a nuestro lado que con su ejemplo estén confrontando el tiempo entero nuestra condición. Necesitas a alguien mayor que tú a tu lado para poder ser como Cristo, para tratar esta clase de pecados y crecer en santidad. Hace falta humildad para rodearte de gente que tenga vía abierta a tu corazón y que ponga en evidencia tus propios pecados. Hace falta humildad para estar con gente más santa que tú. Pero este es el camino para crecer cuando se trata del carácter. Bien, en tercer lugar, en este ejemplo de pecados recurrentes, el texto nos habla de circunstancias de vulnerabilidad. Es interesante darse cuenta de que habían determinadas circunstancias que hacían con que este tipo de pecado aflorase en el corazón. Y es así, y es importante que tú puedas discernir eso. Si tú te conoces, si tú sabes cuáles son los puntos en los que tu carácter tiende a caer en pecado, tú sabes que hay determinados ambientes, determinadas circunstancias en las cuales vas a ser mucho más vulnerable. Abraham llegaba a un lugar nuevo y esa fobia medio irracional empezaba a operar ahí adentro. Bueno, pues tú estás con determinadas personas y sabes que, ese tipo de ira extraña va a operar, o ese tipo de envidia va a salir, o el rencor en determinadas circunstancias va a manifestarse. Bueno, ¿por qué es importante saberlo? ¿Porque debamos evitarlas? No, en verdad es casi imposible evitar estas circunstancias, pero debemos encender las alarmas, ¿no es verdad? Un buen soldado es alguien que sabe cuando el enemigo está cerca y saca las armas y dice: ahora tengo que estar atento, ahora tengo que estar orando, y llamo a mi hermano y le digo: pastor, ore por mí, porque ahora voy a estar en una circunstancia que sé que va a probar mi carácter. ¿No? Qué lindo hubiese sido si Abraham hubiese actuado de esa manera. Desde luego no lo hizo. Hay circunstancias que nos hacen vulnerables y, en último lugar,
Estas son la clase de pecados que más afectan a los que nos rodean, y eso es lo triste. No solamente son pecados difíciles de percibir, pecados arraigados en el carácter, pero son los pecados que de verdad hacen daño a nuestras relaciones. Matrimonios, hijos, hermanos en la fe, vecinos, gente que no conoce al Señor. Eso es evidente en el texto. Imaginaos, o sea, este pecado de Abraham del temor al que él daba rienda suelta, estaba cargándose su matrimonio. Ponía en peligro su propia familia, pero además daba un pésimo testimonio delante de Abimelec y de toda aquella ciudad. De verdad, era vergonzoso que el patriarca tenga que ser, el padre de la fe, tuviese que ser reprendido en su pecado por un rey pagano. Pero es lo que pasa aquí. Hay un rey pagano confrontando al hombre de Dios con la realidad de su propio pecado. Por eso es importante luchar a este nivel. Es importante, no es una opción, hermano. No es una opción. No los creyentes más avanzados van a luchar con el pecado ahí. Y yo puedo vivir de otra manera. No. Tienes que ver esa realidad y enfrentarte a ella. Y yo quiero animarte, antes de seguir ahora el sermón, a pensar en salir de este lugar. Tal vez algunos a los que el Señor esté ministrando. Pensar en que al salir de este lugar tú vas a buscar a una persona en esta semana y le vas a decir: yo necesito que tú tengas ese tipo de tratos conmigo. Yo necesito que tú me confrontes, que tú me hables, que tú me digas las cosas. Porque yo quiero crecer en ser como Cristo. ¿Amén? Gloria al Señor por eso. Muy bien. Ahora quiero ya saltar a la segunda parte, va a ser un poco más corta, el trato de Dios. Hasta aquí hemos considerado el caso de Abraham. Ahora quiero ver el trato de Dios con Abraham. El trato de Dios con Abraham. Y doy gloria al Señor por dar este salto, porque la verdad es que quedarse solamente mirando el pecado es muy desagradable. Uno de los principios de la consejería bíblica es que nadie se sana mirándose a sí mismo. Es importante evaluarte para saber tu condición, pero ya está. A partir de ahí, sales de ti y miras a Cristo, y miras al Dios que trata contigo. Somos sanados al mirar a Cristo. ¿La autoevaluación es importante? Sí. Debemos de mirar y analizar y discernir el pecado. Una vez hecho, quitamos nuestros ojos para ver el trato de Dios con nuestras vidas. Y lo primero que vemos en el texto, y yo doy gracias al Señor por esto, sinceramente, es que los pecados recurrentes no anulan el propósito de Dios en nuestras vidas. Los pecados recurrentes no anulan el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y yo espero que des gracias a Dios por eso, sinceramente y de todo corazón. Los propósitos de Dios no se vieron frustrados en la vida de Abraham. En ese sentido el texto es casi escandaloso, porque vemos el cuidado de Dios de manera muy extraordinaria, muy a pesar de Abraham, muy a pesar de Abraham. Eso es así. La gracia de Dios aquí es grande, realmente. Abraham mintió, Abimelec se llevó a su esposa y de repente Dios se hace presente y confronta a ¿quién? A Abimelec. Confronta a Abimelec y le dice a Abimelec que tú sepas que la mujer que tienes es la mujer de un marido que es profeta, que me conoce. Y si tú no la dejas, morirás. Increíble. O sea, Dios está cuidando de su hijo de una manera muy escandalosa, muy extraordinaria. Tanto es así que Abimelec le tiene que decir a Dios: Dios, yo hice esto con inocencia, yo no sabía que era su esposa. La verdad es que, no sé, Abraham me dijo que era su hermana y ella me dijo que era hermana de él. Y Dios le dice: es verdad, Abimelec, con buena intención has actuado, pero devuélvela a su marido y él va a orar por ti para que tú seas sanado. Y en efecto al final es Abraham el que tiene que orar por Abimelec para que Dios sane a Abimelec. Y el texto inclusive termina con Abimelec dándole cosas a Abraham para restituir su dignidad, para demostrar que la honra de Sara estaba intacta, que él no la había tocado. Públicamente, Abimelec restaura la integridad y honra de Sara al darle esas 1000 monedas de plata, diciendo: tu hermano es como un velo delante de ti. Ahora, hermanos, en esto vemos la gracia de Dios, el cuidado de Dios para con la vida de los suyos.
Los pecados recurrentes en la vida del creyente no anulan los propósitos divinos. Si a ti este es un principio que te molesta, es porque todavía no te conoces demasiado. Si a ti este es un principio que te hace pensar, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Todavía tienes que tener un encuentro un poquito más cercano con la realidad de tu propio pecado. Pero para el verdadero santo, saber que su pecado no anula los propósitos de Dios, le lleva a sentir mucho más ánimo para luchar en contra del pecado y para vivir en santidad. Cuando yo sé que la gracia de Dios se extiende más allá de eso, yo digo, amén, yo voy a luchar en contra del pecado. Segundo lugar, es verdad, los propósitos de Dios siguen adelante, pero también es verdad que existe tal cosa como la disciplina. Existe la disciplina del Padre. Dios disciplina. En el texto lo vemos de manera muy clara cuando Abraham es llevado a un juicio público, en los versículos 8 y 9, cuando Abimelech se levanta por la mañana, llama a todo su pueblo y confronta públicamente a Abraham con su pecado. Eso tuvo que ser muy vergonzoso, mucho más para aquella cultura. Fijaos qué interesante. Por un lado, Dios preserva a su hijo, le guarda de que el pecado cause estragos mayores en su vida al no dejar que Abimelech se acueste con su esposa, pero al mismo tiempo le da una fortísima reprimenda a través de un rey pagano. ¿Sabes? Dios actúa de esa manera en nuestras vidas. Por un lado, Él refrena que el pecado pueda causarnos daños que no sean para nuestro bien, pero por otro lado, Él nos permite en muchas ocasiones vivir las consecuencias de nuestro pecado. Y eso es así, eso es la disciplina del Padre, eso es la disciplina del Padre. De nuevo vuelvo al ejemplo de Pablo, ¿os acordáis? Cuando Pablo, Dios le dio una medida de sufrimiento porque él era una persona que tendía al orgullo. Pablo ora 3 veces y le dice, Señor, quítame este aguijón, quítame esta disciplina, quítame este sufrimiento. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a Pablo? No te lo voy a quitar, Pablo. No te lo voy a quitar, porque tú tienes que saber que mi gracia es suficiente para contigo. Mi gracia es suficiente para contigo. Y que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que hay medidas de sufrimiento que Dios mismo ordena como disciplina para tratar con esta clase de pecados. Son disciplinas que habitualmente nos acompañan toda la vida. Son quebrantos, a veces físicos, a veces del alma, a veces relacionales, da igual, pero que te van a acompañar toda la vida evitando pecados mayores, evitando que puedas caer en cosas mucho peores. Así que cuando tú disciernes que hay sufrimientos que son de esta naturaleza, tú le das gracias a papá. Y le dices, gracias Padre, porque yo sé que tú ordenas esto en mi vida para que yo no caiga en estas otras cosas. Amén. Así que los propósitos siguen, pero hay disciplina. Hay disciplina de papá. Papá disciplina. Y en último lugar, y aquí terminamos ya, me parece muy interesante. Voy a volver al asunto del lugar que esta narrativa ocupa en la historia de Abraham. Me parece muy interesante que el capítulo 20 esté antes del capítulo 21. Es extraordinario. Tan extraordinario es que os daréis cuenta de que pasa lo mismo en todos los libros de la Biblia. No, pero, bueno, los que hay 20 capítulos o 21, no. Hermanos, Abraham está a punto de recibir al hijo de la promesa. ¡Wow! Está a punto de nacer. Desde el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos, le da la promesa de que iba a tener un heredero. Y han pasado años y décadas sin que él reciba la promesa. Y Abraham estaba orando y Sara llorando y conscientes de su esterilidad y de su impotencia. Pero Abraham se aferró a la promesa y fue creciendo en la fe. Y en los capítulos anteriores vimos cómo Abraham fue librado del amor al dinero, cómo Abraham aprendió a amar a sus enemigos, a tratar con su familia, a creerle a Dios cuando las circunstancias eran oscuras. Y Abraham fue creciendo en la fe y dando pasos de gigante. Y de repente, a las puertas, cuando él va a recibir al tan anhelado hijo de la promesa, él cae en un pecado tan grosero, tan trivial,
tan extraño, tan bajo. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios, el Espíritu Santo, ordena que esta narrativa venga antes de la que le sigue? ¿Sabéis, hermano? Yo estoy absolutamente convencido de que una de las razones en la providencia divina por la cual Dios permite que nosotros tengamos que seguir luchando en contra del pecado y tengamos que ser conscientes de su gravedad, es para que tengamos un conocimiento glorioso de la gracia divina, de que nuestra salvación es por la sola fe en el Hijo de la promesa, Jesucristo. Y yo os cuento un testimonio y termino. Yo lucho un montón con el temor, igual que Abraham. Seguramente sea mi tendón de Aquiles, además de varias otras cosas realmente que están ahí adentro, luchando el tiempo entero. Pero me acuerdo una vez despertándome un día, no me había dado tiempo ni de pecar, hermanos, ni de pecar. Pero mi corazón estaba mal y digo, hay que ver. Ya me despierto y no sé por qué narices este tipo de incredulidad ya está ahí. Pero no pude ni pensar y ya está ahí. Y entonces yo dije, esto no puede ser. Y entonces me acuerdo que me desperté y me puse a orar y dije, Dios. Y estaba con ese tipo de enfado de un hijo con el padre, no malo, de verdad, con mucho amor por el Señor, pero le dije, esto, Señor, no puede ser. Y lo dije con mucho amor en mi corazón, pero le dije, Padre, si tú permites que yo me despierte de esta forma, entonces yo te voy a decir, Señor, que esto mismo me va a llevar a Cristo. Esto va a ser bueno en mi vida. Sí, Señor. Yo voy a actuar de tal manera que este mismo estorbo va a ser el trampolín que me lleve a conocerte más y a darte gloria. Sí. Verás cómo mis propios pecados sobrarán en mi bien. Y estaba tan enfadado que después salí con una valentía tremenda. El temor se había ido y dije, amén, Señor. ¿Sabes? Cuando Dios permite que tú luches con el pecado, cuando ves esas realidades, proponte en tu corazón usarlas como un trampolín que te lleven a Cristo, a deleitarte en su gracia. Y paradójicamente, cuando eso ocurre, cuando el capítulo 20 te lleva al 21, terminarás en el 22. Terminarás haciendo cosas inverosímiles, entregando a Isaac, dando grandes pasos de fe, venciendo al pecado, que no te conocerás ni tú mismo. Y dirás, ¿cómo es posible que al apoyarme en la sola gracia de Cristo he encontrado poder para vencer los pecados más arraigados en mi alma? Yo doy gloria al Señor. Yo agradezco al Señor, aún por los pecados recurrentes en el alma. Y yo quiero animarte a poder luchar con ellos, a poder permitir que ellos te lleven a Cristo, a ser vulnerable, a caminar por esta senda. Hoy vamos a disfrutar de la cena del Señor y lo vamos a hacer agradecidos porque Cristo murió también por los pecados del alma. Amén. Él murió para perdonarnos de toda forma de pecaminosidad. Él murió para perdonarnos del rencor, del temor, de la avaricia, de la lujuria, del orgullo, de todas esas formas de pecado. Yo quiero animarte a acudir hoy al capítulo 21. El Hijo de la promesa murió para que nosotros podamos ser limpios de todo pecado y para que tengamos vigor en Él para vencer el pecado. Amén. Vamos a orar y vamos a dar lugar